Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a hablar de la anatomía de la pelvis. ¿Por qué vamos a hablar de la anatomía de la pelvis y el periné? Porque básicamente la pelvis y el periné son los continentes, ¿cierto? De todas las estructuras que tienen que ver con el aparato reproductor, ¿cierto? Entonces, antes de hablar de lo que está metido ahí adentro, pues tenemos que hablar de qué es lo que lo contiene, ¿cierto? Como siguiendo una secuencia lógica. Entonces, al finalizar esta presentación, al finalizar este tema, entonces estaremos en capacidad de describir. Llevan validando media hora, listo. Listo, mujer, muchas gracias. Entonces, al finalizar esta unidad, entonces estaremos en capacidad de describir 5 características de la pelvis, del periné y de la cintura pélvica, ¿cierto? Listar algunas variaciones y diámetros conjugados pélvicos, luego miraremos para qué es importante eso, ¿cierto? Y identificar las paredes de la cavidad pélvica y los principales músculos que van a estar involucrados ahí en esas paredes de la cavidad pélvica, ¿sí? Y reconocer las estructuras vasculares y nerviosas que van a irrigar y van a inervar esa cavidad pélvica, esos órganos pélvicos, explicar algunas situaciones clínicas relacionadas con la pelvis, y esto va a ser muy importante, ¿cierto? Como la pelvis estrecha, la ruptura del cuerpo perineal, el cistocele, el histerocele o uterocele, ¿sí? Los rectoceles y las hemorroides. Y reconocer a través de diapositivas, láminas, simuladores, etc., 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 estructuras macroscópicas que van a conformar la pelvis y la cavidad pélvica. Eso lo haremos pues al final, pues cuando vayamos a hacer la práctica de laboratorio, luego les explicaré cómo va a ser. Entonces, vamos a empezar a hablar de la pelvis, ¿cierto? En lenguaje común, pelvis viene del latín cuenco, ¿cierto? Y es la parte del tronco que va a estar infero, o sea, por debajo y posterior al abdomen, y que va a constituir justamente ese área de transición entre lo que es el tronco y los miembros inferiores, ¿cierto? Esa cavidad pélvica entonces va a ser la porción más inferior de la cavidad abdominopélvica, ¿cierto? Y anatómicamente entonces va a ser el espacio o ese compartimiento rodeado por esa cintura pélvica o la pelvis ósea, ¿cierto? Que es todo eso que vamos a ver ahorita de huesos y que es parte del esqueleto apendicular del miembro inferior. O sea, va a ser el lugar donde esos miembros inferiores van a conectarse con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces miren acá, están viendo. Entonces aquí estamos viendo una visión. ¿Qué visión es esta? Medial, lateral. Profe, de pronto puedes poner en un puntero diferente, es que a veces el mouse se pierde. No, no. No, mira, tengo un señalador rojo. Ah, ¿Qué más sí. quieres? Ah, es que no lo había visto. Más notorio que ese me queda difícil. Entonces, esta visión es una visión medial, lateral, anterior, posterior. Profe, la A es lateral y la B es anterior. Lateral, ¿por qué es lateral? A ver, justifica por qué es lateral. Porque veo la columna hacia un lado. ¿Sí? ¿Y dónde estás viendo el miembro inferior? No es esa parte de abajo como de la pierna. Esto Profe, es vista medial. es una vista medial. Mira que estamos viendo el miembro inferior, pero desde acá, ¿cierto? O sea, mira que estamos viendo la cara interna del muslo en este caso. Esta sería la cara interna. Esta es una vista medial. ¿Y esta vista B es una vista? Ese sería interior. Anterior. Muy bien. Entonces, en esta vista medial podemos ver que esta línea punteada que estamos viendo acá, ¿cierto? Sería el eje de la abdomen, ¿cierto? Y miren cómo la pelvis me forma una angulación, ese ángulo de la pelvis o ese eje de la pelvis me forma una angulación, ¿cierto? Comparado con el... Ok, muchas gracias. Marica, ¿cuántos años se demoran validando? Ay, profe, eso es una eternidad. Deje así. Ok, entonces, estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma ese ángulo que yo les decía, ¿cierto? O sea, que miren que el ángulo de la pelvis no es directamente correspondiente con el ángulo abdominal, ¿sí? Y miren cómo, entonces, siendo esta la cavidad abdominal, entonces la pelvis va a estar inferior y miren que está ligeramente hacia atrás, por eso es infero-posterior, ¿sí?
¿Queda claro hasta ahí? Y miren lo otro que les decía acá. Miren cómo la pelvis tiene una forma como de vasija o de cuenco, donde vamos a ubicar a muchos de los órganos o casi todos los órganos reproductivos, ¿cierto? Sobre todo en el caso femenino. Y además, entonces, vamos a contener la vejiga y las porciones terminales de muchas de las estructuras urinarias, ¿sí? Y en esta visión anterior, entonces, vamos a ver, ¿cierto? Cuáles son los límites de la pelvis, ¿cierto? Entonces, miren que vamos a ver un límite inferior que va a ser este diafragma pélvico, ¿sí? Músculo facial, esto es músculo y fascias, ¿sí? Luego veremos de qué están constituidas. Y podemos ver también que la pelvis realmente tiene un límite superior. Ustedes pueden ver ahí que haya un límite superior. ¿Hay alguna estructura que me separe la pelvis del abdomen? No. No, no hay nada, ¿cierto? Es un límite supuesto porque realmente no existe. Miren que no hay nada que me separe al abdomen de la pelvis. Caso diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con el abdomen y el tórax. Si hay alguna estructura que me separe el abdomen del tórax. Sí. El diafragma. El Ajá, el diafragma, diafragma. el músculo diafragma, ¿cierto? Efectivamente, aquí no, ¿sí? Aquí no hay una estructura que me separe, ¿sí? Lo que es el abdomen de lo que es la pelvis. Por eso a todo esto en conjunto lo llamamos la cavidad abdominopélvica, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que efectivamente sí existen unos límites inferior, ¿cierto? Y un límite anterior y unos límites posterolaterales. ¿Listo? Y de una vez, para que nos vamos adelantando, vamos a ver que miren que nos señalan dos cosas. Nos señalan una estructura como en verde oscuro, a la que vamos a llamar la pelvis menor, y una estructura en verde claro, que la vamos a llamar la pelvis mayor. Luego vamos a ver de qué se trata eso. ¿Listo? Entonces, como les decía, esa pelvis se va a subdividir en dos, y va a ser la pelvis mayor y la pelvis menor. Entonces, esa pelvis mayor va a estar rodeada por esa cintura pélvica, ¿cierto? Y va a estar ocupada básicamente por vísceras abdominales inferiores, ¿cierto? A las que va a proporcionar una protección similar a la que la caja torácica, ¿cierto? De forma similar a lo que hace la caja torácica inferior con algunas de las vísceras abdominales superiores. ¿Qué vísceras abdominales están contenidas dentro de caja torácica? Corazón, pulmón. Escúchame la pregunta. ¿Qué vísceras abdominales están protegidas por caja torácica? ¿Será que corazón y pulmones son vísceras No, abdominales? no, es torácico. Torácicas, no torácicas, sino torácicas. Intestinos. ¿Cuál? No es el hígado que está como en la Hígado. parte recubierta Hígado. por Eh, las costillas. efectivamente, entonces hígado es una víscera abdominal protegida por caja torácica. Muy bien. ¿Qué otro órgano? El Profe, esófago. El esófago es una víscera abdominal. Estamos de acuerdo con que es una víscera digestiva, pero ¿será una víscera abdominal? Perdón, chicos.
Chicos, qué pena con ustedes. Regálenme un segundo que tengo que llamar a mi jefe del trabajo de la tarde. Ya me comunico con ustedes, ya continúo la clase. Qué pena con ustedes. Ahora sí, chicos, qué pena con ustedes, qué vergüenza, pero tenía que resolver esa cosa. Bueno, entonces decíamos entonces que la pelvis la vamos a subdividir en dos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, le Ah, bueno, escuchamos. ahora sí. Entonces la vamos a subdividir en dos, en una pelvis mayor, ¿cierto? Que va a estar rodeada por esa cintura pélvica y que básicamente entonces va a tener esas porciones inferiores de esas vísceras abdominales y que va a dar esa protección similar a la que la caja torácica va a dar a esas vísceras abdominales superiores. Ya habíamos dicho que dentro de esas entonces teníamos, de las vísceras abdominales protegidas por caja torácica, vamos a tener al hígado, ¿cierto? Por ahí alguien decía, no recuerdo quién, Emanuel, decía que el esófago, pues sí, el esófago realmente tiene una pequeña porción abdominal, pero en general consideramos al esófago una víscera abdominal. No, El esófago en su gran mayoría es una víscera ¿qué? Torácica. Torácica, no torácica, torácica. Profe. Ah, hasta que no aprenda mi hija no la voy a dejar tranquila. Es una víscera torácica, sin X, ¿cierto? Con C, torácica. Que tiene una porción abdominal, una pequeña porción abdominal, y que a pesar de que es una víscera digestiva, no es una víscera, no la consideramos una víscera abdominal, ¿cierto? ¿Qué otra víscera del tórax está dentro de la cavidad, qué otra víscera abdominal está contenida dentro de cavidad torácica? Profe, parte del estómago, no sé si El todo, por estómago, lo un menos el pedacito, fondo sí. sí. El estómago, un pedazo, sí. Muy bien. ¿Y qué más? Profe, pero venga, que no me da algo. ¿Qué no le Pues dan? vos decís que está contenida en la cavidad torácica, pero no, pues, ni el hígado, pues el hígado no está. De pronto querrás decir que está El cubierta hígado, como por no. la parrilla costal, Por porque eso, está protegido por caja torácica, más bien. Está protegido por caja mm, torácica. claro, porque el espacio, pues, es del diafragma para arriba, entonces no. Ujú. Sí, por eso está protegido por caja torácica. Listo, corrijo, está bien, tienes razón. ¿Qué vísceras abdominales están protegidas por caja torácica? Profe, yo en la parte posterior del riñón.
Parte. Realmente casi no, pero bueno, listo. Te valgo el riñón izquierdo, vale. Y ¿Y entonces, cuál glándula otro? suprarrenal. Glándula suprarrenal. Bueno, está bien, pues, ahí como por conexión. Pero otra grandota, ¿cierto? Que sí está metida toda dentro de caja torácica. Pues si a un lado está el hígado, al otro lado está ¿cuál? Páncreas. El páncreas, no, el páncreas no está protegido por parrilla costal. El Pero, estómago, entonces. Parte del estómago, sí. pero ya habíamos dicho el estómago. Sí, el Ah, vaso, ¿qué? el vaso, efectivamente, el vaso. Son las dos estructuras abdominales más grandes protegidas por caja torácica. ¿Sí? Bien. Y la pelvis menor entonces va a estar rodeada por esa porción inferior de esa cintura pélvica, que es esa cintura ósea, ¿cierto? Recuerden que nosotros dos tenemos dos cinturas, la cintura pélvica y la cintura escapular, ¿sí? Y que va a proporcionar ese marco. Sí, bienvenida al mundo. Tenemos dos cinturas. Pues hubo alguien que dijo ahí como, ¿what? Pues sí, tenemos dos, ¿qué culpa tengo yo? ¿Sí? Y entonces que esa pelvis menor va a proporcionar ese marco esquelético de esa cavidad pélvica y del periné, ¿cierto? Y además van a ser estos compartimentos del trómpuco que van a estar separados del diafragma o por el diafragma pélvico músculo facial. O sea, que ¿cuál es el límite inferior de la pelvis? ¿O cuál va a ser el piso de la pelvis? Este diafragma pélvico músculo facial. Entonces, y ojo, esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los límites anatómicos de la pelvis? ¿Cierto? Entonces, esa pelvis va a estar cubierta o solapada o limitada en su parte anterolateral por la pared del abdomen, ¿cierto? En su parte posterolateral va a estar delimitada por el glúteo del miembro inferior de cada lado, obviamente, y su límite inferior va a ser el periné, ¿cierto? Ese término periné se va a referir a esa área del tronco situada entre los muslos y las nalgas, ¿cierto? Que va a ir desde el pubis en su porción anterior hasta el coxis en su porción posterior, ¿cierto? Y también vamos a hablar del periné a ese compartimento aplanado que va a estar profundo, o sea, por encima de esa área inferior al diafragma pélvico. Es decir, imagínense que ustedes en este momento están metidos dentro del periné, ¿cierto? Si nosotros miramos para arriba dentro del periné, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el límite superior del periné? Pues el diafragma pélvico, ¿qué? El diafragma pélvico músculo facial. Si miro para abajo, ¿cuál va a ser mi piso? ¿Cuál va a ser el piso del lugar donde estamos? Piso pélvico. No, porque el piso pélvico es el diafragma musculofacial, o sea, estaría arriba. Acuérdense que pelvis está arriba y periné está más abajo. Me voy a devolver aquí. Miren acá. Hasta aquí llega la pelvis y de aquí para abajo es periné. ¿Sí? Profe, pues si ese es el límite, no se va a ver. No, No. abajo no tendremos nada. Estamos metidos dentro del periné. Imagínense que la habitación donde ustedes están en este momento es el periné. Entonces ya dijimos, si miran para arriba, ven el diafragma pélvico musculofacial, o sea, ven el piso pélvico, ¿cierto? Si miran para abajo, ¿qué van a encontrar? ¿Qué es lo último que van a encontrar ahí abajo? Piensen, chicos, ¿qué se les ocurre? En estos momentos ustedes están sentados sobre qué? Pero eso ya no sería como piel ya, pues. Piel, efectivamente, la piel. Porque más allá de la piel, ¿qué van a encontrar? Bellos. Aire, Pues la silla. aire, exacto, van a encontrar el mundo. ¿Sí? Entonces, el límite inferior del tronco es la piel. ¿Y esa piel es la piel de quién? La piel del periné. Si estuviéramos, y de nuevo, estamos metidos dentro del periné y nos vamos caminando hasta la parte anterior,
¿Cuál va a ser ese límite anterior del periné? Los genitales. No. ¿Hasta dónde podremos llegar La caminando vejiga. por el periné? La vejiga está arriba, porque acuérdate que la vejiga es un órgano pélvico y estamos en el periné. ¿Hasta dónde podremos caminar dentro del periné hacia adelante? Ya lo dijimos. El diafragma pélvico. Ese está arriba. Adelante podemos llegar hasta la sínfisis del pubis, ¿cierto? Hagan de cuenta que eso es una maquita, ¿cierto? Entonces ustedes se van caminando por esa maquita y adelante hasta dónde podrán llegar. Hasta la sínfisis del pubis, ¿o no? ¿Y atrás hasta dónde podrán llegar? Hasta el ano. Hasta el coxis. El ano está contenido dentro del periné, pero no es el límite posterior del periné. De hecho, y sigan leyendo, entonces el periné va a comprender o va a tener metido dentro de sí al ano y los genitales externos. En el caso del hombre, el pene y el escroto, y en el caso de la mujer va a tener la vulva. O sea que el ano hace parte del periné, pero no es el límite posterior. El límite posterior va a ser ¿qué? Entonces, si eso es un cuenco que en su parte anterior tiene yo les muestro la imagencita acá. Miren acá. Esto aquí sería el periné. Aquí, hasta aquí llegaría el diafragma pélvico músculo facial. Perdón. Y aquí entonces vendríamos desde la. Mire que aquí nos pintan el periné como esta cosa rosadita. ¿Sí la ven acá? ¿Sí alcanzan a ver aquí algo como rosadito? Sí. Sí. Entonces, miren, el límite posterior, ¿cuál sería? El coxis. El coxis. Y el límite anterior, El sínfisis de pubis. la sínfisis del pubis. ¿Sí? ¿Cuál es el techo del periné? Del periné. Profe, me repite la pregunta. ¿Cuál es el techo del periné? El diafragma pélvico. El diafragma pélvico. ¿Y el piso del periné? La piel. Piel. Y los límites laterales. ¿Quién me dará esos límites laterales? Profe, el muslo. Los muslos y los glúteos, ¿cierto? Los muslos y las nalgas. O sea, hasta los lados hacia donde nos podemos. Entonces, miren que eso es una maquita que hace esto. Esto es el periné. Entonces, adelante, venimos hasta la sínfisis del pubis. Atrás, vamos hasta el coxis. Y a los lados nos vamos hasta donde nos dan los muslos y los glúteos. ¿Queda esto claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de la cintura pélvica. La cintura pélvica, entonces, como ya lo habíamos mencionado, es un anillo óseo, ¿cierto? Que va a tener una forma de cuenco, y aquí vemos esa forma de cuenco, esa forma de vasija, ¿sí? Y que va a conectar esa columna vertebral con los dos fémures, o sea, va a ser la pelvis, ese diafragma, perdón, esa cintura pélvica, va a ser el lugar donde van a empotrar los dos cabezas de los fémures, ¿cierto? Y esa cintura pélvica tiene funciones muy importantes, chicos. Y miren, es la encargada de resistir ese peso de esa parte superior del cuerpo cuando estamos sentados y cuando estamos erectos, o sea, cuando estamos bien sentados, ¿cierto? Va a transferir ese peso de ese esqueleto axial y de la parte superior del cuerpo, lo va a transferir ese peso a los miembros inferiores durante la bipedestación, o sea, cuando estamos de pies y cuando estamos caminando, y me va a proporcionar una inserción para esos potentes músculos locomotores y posturales y para los músculos de la pared abdominal. Eso resistirá unas fuerzas pequeñas o grandes. ¿Será que la pelvis resiste grandes o bajas presiones? Paz. Grande. Grandísimas, grandísimas presiones. Miren toda la fuerza que tiene que hacer. ¿Sí? Bien. Otras funciones entonces de esa cintura pélvica o de esa pelvis ósea es
proteger y contener las vísceras pélvicas, ¿cierto? En las que vamos a tener las porciones inferiores de las vías urinarias, los órganos reproductores internos masculinos y femeninos, y tener las partes inferiores o distales de las vísceras abdominales, o sea, tripa, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres va a permitir el paso de sus porciones terminales, ¿sí? Perdón, va a permitir el paso de parasitín. ¿Por qué? Porque yo al embarazo le digo que es una parasitosis, ¿o no? Me van a decir que eso no es un parásito, no es una parasitosis de transmisión sexual. Luego, cuando veamos fisiología, vamos a darnos cuenta que eso es un parásito con todas las de la ley. Le modifica la fisiología al hospedero, le da inmunosupresión, le modifica la anatomía. Si eso no es una parasitosis, que alguien entonces me vuelva a enseñar cuál es la definición de una parasitosis. ¿Alguien en desacuerdo? Ahora, que uno luego se enamora del parásito y le compra cositas y se gasta un mundo de plata en él, eso es una harina de otro costal. ¿O hay alguien en desacuerdo? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, pues todos estamos de acuerdo. Menos mal están de acuerdo. Y si estuvieran en desacuerdo, pues básicamente me importa un culo. Pero bueno, está bien. Listo, chicos, continuemos. Entonces, también entonces la cintura pélvica va a proporcionar sostén a esas vísceras abdominopélvicas y a ese útero gestante o ese útero grávido o el de una mujer embarazada, ¿sí? Y va a proporcionar esa cintura pélvica inserción para los cuerpos eréctiles de los genitales externos. O sea, cuando veamos los cuerpos eréctiles, el pene y el clítoris, nos vamos a dar cuenta que ellos se insertan justamente en esa cintura pélvica o esa cintura o esa pelvis ósea. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de esos huesos que me componen la pelvis ósea. Entonces, en los individuos maduros, es decir, en individuos ya con un cierre de todos los discos de crecimiento y toda la cosa, ¿cierto? Esa pelvis ósea va a estar formada por 3 huesos. 2 huesos coxales, uno a cada lado, ¿cierto? Y el sacro. Ahora, cada coxal va a estar formado, cada coxal que es un hueso irregular grande, ¿cierto? Va a estar formado por 3 huesos fusionados. El ilion, ojo que estoy diciendo ilion, no ileón. ¿Qué es el ileón? Profe, es la tercera parte del intestino delgado. Es la porción distal del intestino delgado, muy bien, ¿sí? Pero aquí el ilion o el ilíaco, ¿cierto? Es un hueso. Tenemos al isquion y tenemos al pubis. Entonces no se vayan a dejar enredar. ¿Cuántos huesos me conforman la pelvis? Ósea. 3. 3. ¿Qué cuáles son? El ilion, el isquion y el pubis. No. Ah, No. no, sería pues la cavidad pélvica serían 3. Los huesos coxales, el sacro Y ya, y ya. y 2. ya. No, 3, porque son 2 coxales, uno derecho y Ah, uno sí, sí, izquierdo. sí, sí. Pues excepto que la matemática ya haya dejado de funcionar, 2 No, más no, 1 sigue no. dando 3. No, no, esos 3. Listo, muy bien. Y ahora, ¿de qué se compone cada coxal? Ahora sí, el ilion, el isquion y el pubis. No, ilion, 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 porque, y no se tilda, isquion y isquion, pubis. Isquion. porque si fueran ilion e isquion tendrían tilde. Pero como son palabras graves y terminan en N o en S, entonces no se tildan. Conclusión, se llaman ilion e isquion. ¿Listo? Listo. Y el tercer hueso que me conforma el coxal es el pubis. ¿Queda claro con eso? Chicos, yo repito mucho. Los que ya vieron la materia conmigo, aquí quién está, Salomé, ¿cierto? Salomé ya la vio conmigo. No, pues he estado en varias charlas contigo, pero no he visto la Bueno, clase. listo, ok, está bien. ¿Alguno de aquí ya ha visto la clase conmigo? ¿No hay ninguno que esté repitiendo la materia conmigo? Bueno,
Se van a dar cuenta, chicos, que yo en anatomía les repito mucho, porque desafortunadamente en anatomía la memoria es importante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se logra esa memoria? Repitiendo y repitiendo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cuántos huesos me conforman la pelvis ósea? 3. Tres. ¿Qué cuáles son? 2 huesos coxales y el Dos sacro. coxales y El sacro. el sacro. Muy bien. ¿Cuántos huesos me conforman el coxal? 3, profe. Tres huesos. ¿Qué son cuáles? Ilion, El isquion y ilion, pubis. el isquion y el pubis. Muy bien. ¿Listo? Y ese tercer hueso que me forma la pelvis, que va a ser el sacro, va a estar formado por la fusión de 5 vértebras que inicialmente estaban separadas, pero que en nosotros están fusionadas, ¿cierto? Entonces vamos a tener 5 vértebras sacras, de S1 a S5. Y además a esa pelvis le vamos a agregar, que aquí no nos lo dicen, 3 o 2 vertebritas distales, que me forman ¿qué huesito? Coxis. El El coxis. Muy coxis. bien, ¿cierto? Que ahorita me preguntaron por qué le llaman al coxis el huesito de la alegría. ¿Alguien sabe por qué? Por los golpes tan horribles que usted se mete ahí. Que cuando uno se mete un golpe en el huesito, en el coxis, uno como que no llora, sino que uno es como, ay, puta, me duele mucho. Uno como que se ríe, pero le duele como el diablo. Sí. Sí, ay, por eso lo llaman el huesito de la alegría, porque uno quiebra el culo y le duele, pero no llora, sino que se ríe. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a mirar acá. Entonces aquí tenemos al coxal. Este será un coxal derecho, izquierdo. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuál? Ah, no, Este un que estoy señalando izquierdo. aquí. Un izquierdo. Izquierdo. El izquierdo. A ver, Derecho, no, entonces, espere, es espere, espere, derecho. espere. A ver, ¿tú qué dices derecho? ¿Por qué dices que es derecho? Eh, por, por el espacio que tiene para la articulación del fémur. Efectivamente. Entonces, este espacio que estamos viendo acá se llama el acetábulo, ¿cierto? O la cavidad acetabular. En algunas partes incluso lo llaman cavidad cotiloidea, pero ese nombre no es muy común. Para nosotros será el acetábulo o la cavidad acetabular. Ese acetábulo o cavidad acetabular solo es visible desde una visión medial o lateral. 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 Y si estamos viendo esta visión lateral y estamos viendo esta cavidad acetabular por obligación, ¿este qué coxal es? Ah, bueno, pero espere, falta una cosa. ¿Qué es anterior y qué es posterior? ¿Lo que está a la derecha es anterior o posterior? Anterior. 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 ¿Por qué pueden decir que es anterior? Por el pubis. Por la ubicación del pubis. Muy bien. Entonces, si aquí estoy viendo acá el pubis en anterior y estoy viendo esta porción lateral, estoy viendo el acetábulo, podemos decir de forma categórica que esto es un coxal. Derecho. 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 Muy bien. ¿Listo? Y entonces aquí podemos ver los tres huesos que nos componen el coxal. El más superior y el más grande, que tiene su alerón, este es el hueso Ilion. ilion o ilíaco, también se le puede llamar así. Este sobre el que ustedes están sentados y que es más postero inferior es Isquion. el isquion, y este más anterior es el Pubis. pubis. Muy bien, aquí lo podemos ver nuevamente, aquí hay un error, ojo, no es ileon y no tiene tilde, es el ilion. ¿Queda claro? Entonces aquí tenemos el ilion, aquí tenemos ¿cuál? ¿Qué estoy señalando aquí? El El izquierdo. isquion. El isquion, y este que estoy señalando acá es el Pubis. 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 ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, sé que nos estamos adelantando, pero no me importa. Habíamos dicho que ¿cómo se llama esta estructura que estoy señalando acá? El acetábulo. Acetábulo o Cavidad cavidad, cotiloidea. cavidad acetabular, ¿cierto?
o fosa acetabular. ¿Sí? ¿Cuál de los huesos del coxal me forma la cavidad acetabular? Profe, los tres. Los tres. Miren que tiene un techo dado por el ilion, tiene una pared posterior dada por el isquion y una pared anterior dada por el Pubis. Uy, pubis. Muy bien. ¿Ven este agujero que estoy señalando acá? Sí. Que es este mismo que estoy señalando acá. A este agujero, a este espacio, lo vamos a llamar el agujero obturador, o también lo podemos llamar orificio obturador, o también lo podemos llamar el foramen obturador. ¿Listo? ¿Qué huesos del coxal me forman el foramen obturador? el pubis y el isquion. El pubis y el isquion, no isquion. 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 Eso, no te preocupes, ahí te lo vas aprendiendo. Entonces, el pubis y el isquion. ¿Será que el ilion tiene que ver algo ahí? No. Con ese foramen obturador. No, profe. Nada que ver con el orificio obturador. ¿Sí o qué? Con ese agujero obturador. Listo, muy bien. Ahora, esta es una visión anterior o posterior. Traten de no mirar, traten de no Anterior. pastelear, traten de sacarle lógica. Anterior. Es una visión anterior. ¿Por qué pueden decir que es una visión anterior? Profe, Por las crestas del ilio y el sacro, la ubicación del sacro. Por la ubicación del sacro, las crestas ilíacas, sí, no obligatoriamente. ¿Y cuál es la otra razón por la cual pueden decir que es una visión anterior? Porque se puede ver que ahí se pueden ubicar las vísceras también. Bueno, vale, pero no. ¿Qué estoy señalando aquí? La unión de los... La unión de estos dos pubis, que se llama la sínfisis del pubis. Entonces, por la ubicación de la sínfisis púbica y la ubicación del sacro, puedo decir que estoy viendo a este individuo en una visión anterior. Ahora bien, miren que me trazan estas dos líneas de colores, esta línea roja y esta línea verde. ¿La están viendo? Sí. A esta línea roja, ¿cierto? Que sería la entrada a la cavidad pélvica, porque aquí adentro estaría la pelvis, ¿cierto? A esta línea roja la vamos a llamar la abertura pélvica superior, ¿cierto? O el foramen pélvico superior, ¿sí? Y miren que si ustedes pueden darse cuenta, ustedes pueden hacer el recorrido de esta línea por todo el reborde óseo, ¿sí o no? Sí. Y miren que aquí abajo, en esta línea verde, miren que tenemos que trazar una línea punteada porque tenemos que trazar una línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas, que es esto que estoy señalando acá, que es esto mismo que estamos viendo acá. Estas son las tuberosidades isquiáticas donde ustedes están sentados en este momento. Luego vamos a ver bien cómo es. ¿Sí? Hacia atrás, ¿qué será esto que estoy señalando acá? coxis. El coxis, El ¿cierto? coxis. Y de vuelta a la otra tuberosidad isquiática y luego pasamos por el pubis, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué serán importantes estas dos aberturas? Esa abertura pélvica superior y esa abertura pélvica inferior. ¿A quién se le ocurre? De pronto por la fisiología del parto. Más que por la fisiología del parto, es por la anatomía del parto. ¿Cierto? Pero efectivamente, como lo menciona el compañero, es porque estas van a ser los límites por donde tiene que pasar Parasitín para poder salir. ¿Sí o qué? Entonces, esta forma y esta disposición de esta pelvis es la que va a permitir o no el paso del feto a través del canal de parto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué huesos del coxal se involucran en la abertura pélvica superior?
¿Sí me escucharon la pregunta? Sí. ¿Qué huesos del coxal intervienen en la abertura pélvica superior? El pubis Sí, y el ilion. y el ilion. ¿El isquion tiene algo que ver ahí? No. Nada que ver. ¿Y quién me completa entonces esa abertura pélvica superior? ¿Qué hueso? El sacro. El sacro. Muy bien. ¿Y qué huesos del coxal intervienen en el foramen o en la abertura pélvica inferior? El isquion y el El pubis. isquion y el pubis. ¿El ilion tendrá algo que ver ahí? No. Naranjas, ¿cierto? ¿Y quién más tiene que ver con esa abertura pélvica inferior? Ya dijeron que el ilion, que el isquion y el pubis, perdón. ¿Quién más? El coxis. El coxis, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, listo. Vamos a continuar. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos huesos que corresponden o que me forman el coxal. Entonces, el ilion va a ser esa parte superior, perdón, aplanada y en forma de abanico de ese hueso coxal. Entonces, si ustedes utilizan aquí un poquito la imaginación, esto se parece a un abanico de esos antiguos, con los que las señoras se quitaban el calor, las señoras finas. Sí. Sí, algo. Algo así. Por eso les Uno le dije, termina de poner como los por eso otros les dije, detalles. usen la imaginación, o sea, no es pues que es que el que nos diseñó utilizó primero un abanico y luego entonces hizo el hueso, no, pero se parece, ¿cierto? Entonces esto sería el país del abanico, ¿cierto? La porción superior principal del abanico y esta parte de acá sería el qué, el cuerpo, ¿cierto? El mango del abanico, ¿cierto que sí? Pues Sí. bien, Sí, profe. a esa gran porción amplia, a ese país del abanico, lo vamos a llamar el ala o alerón ilíaco. Oiga, ¿Qué? ¿No le gustó? De malas. no, no. ¿No le Oiga, gustó? De que se me malas, prende el micrófono. de Está hablando malas, con mi gata. yo sé. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esta porción más amplia? Ala o El alerón ala. ilíaca. Ala o alerón ilíaco, ¿cierto? Y a este mango de ese abanico lo vamos a llamar el cuerpo ilíaco o el cuerpo del ilion. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo, muy bien. Profe, no, yo no entendí. Pues me ¿Qué no- puedo volver a repetir. A ver, ¿qué no entendiste? Dime que no entendiste. Entonces Esta volvemos. parte que estabas diciendo de Ok, lo del papel y eso. volvemos a lo mismo. Entonces, esto se asemeja a un abanico, ¿cierto? No es que sea idéntico, no, se asemeja, ¿cierto? Entonces, digamos que esta parte que es la que da vientecito, que también sería como el país, ¿cierto? O sea, la parte más grande, a esta porción del ilíaco la vamos a llamar el ala o alerón ilíaco. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Y esta parte que sería el mango del abanico, la vamos a llamar el cuerpo ilíaco o cuerpo del ilion. ¿Ya me sigues? Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Ahora, entonces, como decíamos, ese ala del ilion va a corresponder a ese país del abanico y el cuerpo del ilion al mango. Eso ya lo dijimos. En su cara externa, el cuerpo del ilion va a formar la parte superior del acetábulo. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Ese Sí. reborde, ay, a este reborde de este abanico lo vamos a llamar la cresta ilíaca, ¿cierto? Y esa cresta ilíaca va a ser esta línea continua que va a discurrir entre estas dos. Si ven que aquí hay como dos puntas, si ven que aquí hay unas puntas, mírenlas acá. Miren esta punta acá, miren esta punta acá, esta otra punta acá y esta punta acá. Si ven que hay cuatro puntas ahí, ¿sí las están viendo? Sí, Sí. profe. A cada una de esas puntas la vamos a llamar espina ilíaca y le vamos a poner los apellidos de acuerdo a su ubicación.
Habíamos dicho que lo que está aquí es anterior o posterior. Anterior. ¿Quién dijo posterior? Ay, yo porque estaba viendo la otra imagen, profe. Perdón. ¿Esto es anterior o es posterior? Esa es la anterior. Sigue siendo anterior, entonces no hay razón para decir en ninguno de los dos casos que era posterior. ¿Y cuál es la razón para decir que es anterior? ¿Por qué puedo estar seguro que es anterior? Por el pubis. Por la ubicación del pubis. Muy bien. Ahora, entonces ya sabemos que esto es anterior y esto es posterior. ¿Esto está arriba o está abajo? Arriba. ¿Y esto está Abajo. abajo? ¿Esto está arriba o está abajo? Arriba. Arriba. ¿Y esto está arriba o está abajo? Abajo. ¿Esto es anterior o posterior? Posterior. Posterior. ¿Y esto es anterior o posterior? Anterior. Sigue siendo posterior, sigue estando para atrás. ¿Cierto? Ajá. Entonces, ya sabemos que cada una de estas se llaman espinas ilíacas, ¿cierto? Pónganle los apellidos. Entonces, esta que estoy señalando acá, ¿cuál será? Anterosuperior. Nombre completo, doctor. Espina ilíaca anterosuperior. Muy bien. ¿Cuál será esta? Espina ilíaca posterior. Bien. Esta. Espina ilíaca posterosuperior. ¿Y esta? Espina ilíaca inferior. Muy bien. Esta. Espina ilíaca posterosuperior. Esta. Espina ilíaca anterosuperior. Esta. Espina ilíaca posterior. Y esta. Y espina ilíaca antero inferior. ¿Y qué será todo esto que estoy señalando aquí? Que va entre las dos espinas ilíacas superiores. Me corché, no me acuerdo cómo se llama. La cresta ilíaca. La cresta La ilíaca. cresta ilíaca. ¿La agarraron? Gia maracuyá. ¿Quedó claro? Bien. Continuemos. Ok, aprovechemos para ver otras estructuras que vamos a ver más adelante. En anatomía, estas porciones anatómicas que parece como si lo hubieran mordido, como si hubieran sacado un bocado, las vamos a llamar las escotaduras, ¿cierto? Entonces, tomando como referencia a esta estructura que es la espina ciática o espina isquiática, ¿cierto? ¿Cómo se llamará una escotadura ciática que esté, una escotadura que esté por encima de la espina ciática? Esta va a ser la escotadura ciática mayor o superior, pero su nombre más adecuado es escotadura ciática mayor. ¿Y esta que está por debajo se ve más grande o se ve más chiquita? Más pequeña. Más pequeña, ¿cierto? Pero también es una escotadura, también es como un sacabocado, como un mordisco, Sí. Sí, ¿cierto? también. Entonces, si esta es la escotadura ciática mayor, esta va a ser la escotadura Ciática menor. Ciática menor. ciática menor. ¿Y cuál es nuestro punto de referencia? La espina El- ciática. La espina ciática, también llamada espina. ¿A qué hueso le pertenece? Isquion. Al isquión. Isquion, no isquión, isquion. Entonces, ¿cómo se llamará esta punta también? Espina isquiática. Espina isquiática, efectivamente, que véanla acá. Espina ciática o espina isquiática. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Cómo se llama este espacio que estoy señalando aquí? Orificio o agujero obturador. Muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La cresta ilíaca. No. Espina Espina ilíaca anterosuperior. anterosuperior. Espina ilíaca Anterosuperior. anterosuperior. ¿Qué estoy señalando aquí? El ala del isquion. El ala del isquion. ¿Y qué estoy señalando aquí? El cuerpo del isquion. Eso, nombres completos, siempre nombres y apellidos, chicos. ¿Listo? ¿Qué estoy señalando aquí? El acetábulo. El acetábulo o O el agujero acetabular. no, cavidad Ah, acetabular. cavidad. La cavidad acetabular. Bien. Listo. Ok, entonces,
lo que les decía, entonces esa cresta ilíaca es que ese borde de ese abanico va a tener una curva que va a ir entre las espinas antero superior y postero superior, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué Es que, pregunta tienes? ¿puedes regresar a la imagen? Es que Señora. no sé si estoy equivocada. Es que cuando usted indicó el cuerpo, pues yo pienso que se llama cuerpo ilíaco y solo me dijo cuerpo de la isquion, entonces no sé cuál. Del ilion, no del ilion. Ah, Cuerpo sí. del ilion. Ok, ok. ¿Cuerpo Gracias. ilíaco o cuerpo del ilion? Ok. Porque el isquion es este. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Listo. Ahora, esa porción anterior, entonces acuérdense que nosotros este hueso, aquí estamos viendo el ilion desde una visión anterior, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Miren que esa porción me forma como una cavidad, como un espacio que tiene importancia clínica. A esta porción, a esta cavidad que se forma acá, la vamos a llamar la fosa ilíaca. Y tiene importancia sobre todo cuando hablamos del dolor abdominal. ¿Dónde duele la apendicitis? Ahí en la fosa ilíaca. En este caso, la fosa ilíaca, ¿cuál? ¿Derecha o izquierda? Derecha. 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 Derecha, sí, en la fosa ilíaca derecha, efectivamente, aquí. Entonces, esa es una estructura que tiene, o un espacio que tiene importancia clínica, ¿cierto? Pero nosotros acá estamos viendo, aquí estamos viendo la fosa ilíaca, ¿sí o no? No. No. No, ¿por qué? ¿La fosa ilíaca está en la cara medial o lateral del ala ilíaca? Medial. En la cara medial. ¿Y nosotros cuál cara estamos viendo acá? La anterior. Lateral. La cara lateral. Lateral anterior. Ah, Exacto. sí, lateral. Lateral. Ahora bien, si este individuo estuviera completo, ¿qué deberíamos estar viendo acá? Que me recubre a este alerón ilíaco en su porción lateral. ¿Qué debería haber aquí? Aquí proyectado hacia acá. ¿Los glúteos o qué? Los glúteos, sí, señor. Los glúteos. Entonces son los glúteos, los músculos glúteos, los que me van a tapizar la cara lateral del ala del ilion. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí. Listo, muy bien. Continuemos. Entonces, como decíamos, en su cara posterolateral, ¿cierto? Esa cara sacropélvica del ilion va a tener una cara auricular y una tuberosidad ilíaca, que es el reborde allá de la cresta ilíaca, ¿cierto? Pero además, en su parte lateral, ese ilion es el que se va a articular con el sacro. ¿Cómo creen ustedes que se va a llamar esa? Venga, yo me miro acá. Aquí. Esta es la parte posterior del ala ilíaca, ¿o no? ¿Cierto? ¿Con quién se está articulando aquí el ilion? Con el sacro. Con el sacro. ¿Cómo se llamará esa articulación? Iliocoxal. Se está articulando, bueno, sí hace parte del coxal, pero se está articulando directamente con el coxal o con una parte del coxal. Con una parte del coxal. ¿Con qué parte del coxal? Con el ilión. Con el ilion. Ilión. Mire Con que el lo ilion. corregí. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamará esa articulación? Si es hueso o hueso. Sacro ilíaca. Ilíaca Exactamente. sacro. Sacroiliaca. Porque normalmente lo nombramos desde medial hacia lateral. Entonces sí, sacro ilíaca. La articulación Sacro sacroiliaca. ilíaca. Entonces acuérdense, las articulaciones las nombramos de medial a lateral o de proximal a distal.
¿Sí? Esa es la regla anatómica. Entonces, ¿cómo se llama esta articulación aquí? Entre estas dos estructuras, ¿cómo se llamará esta articulación que estoy señalando aquí? Recuerden la regla, ¿es de medial a lateral o de proximal a distal? ¿Cómo se llamará esta articulación aquí? Los nudillos, ¿cuál será su nombre científico? ¿Cuál será el nombre científico de la articulación del nodillo? ¿A quién se le ocurre? No importa si se equivoca. ¿Cómo se llamará esa articulación? ¿Cómo se llaman estos huesos? Estos huesos que tengo aquí, ¿cuáles son? Estos huesos largos que hay aquí, después del carpo. La falange, profe. Después del carpo están los metacarpianos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamará esa unión entre el metacarpo y la falange? ¿Sí o pues? Si la nombramos desde... Profe, esa sería la de proximal a distal, Ajá. sería metafalanges, no sé. Metacarpo, falángica. Metacarpofalange. Ajá, muy bien. Entonces, aquí, como estamos nombrando de medial a lateral, entonces, ¿cómo se llama esta articulación? Articulación sacroiliaca. Sacroiliaca. Esta es la articulación de la cadera, ¿cierto? Aquí la estamos viendo, que es un nombre correcto. Pero, ¿cuál sería su nombre anatómico más correcto? Si lo hacemos de proximal a distal y de medial a lateral. Isquiofemoral. ¿Cuáles huesos del coxal me forman la cavidad acetabular? Los tres. Los tres. Entonces, ¿le podemos echar la culpa a uno solo? No, Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? a los tres. A los tres. Entonces, ¿cómo se llama la articulación? Profe, ¿cuánto es el nombre? Coxal No. femoral. O el acetábulo, no, pues No, como... no. ah, Pero, femoral. O simplifíquela. coxal, o coxal. La articulación coxo-femoral. Coxo. Ah, sí. Porque si son los tres y los tres me forman el coxal, entonces es el coxal el que está ahí involucrado, ¿cierto? Entonces, la articulación coxo-femoral. ¿Queda claro? Sí, ¿Sí queda clara la regla anatómica? sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿las articulaciones sacroiliacas son articulaciones móviles o inmóviles? Inmóviles. Inmóviles, ¿cierto? Son sindesmóticas, no hay movimiento. De hecho, hay unos ligamentos que fijan esa articulación. Si usted, un paciente le llega traumatizado, politraumatizado, un motocicletazo, que es lo más común, y usted le mueve la pelvis y eso bascula, eso se mueve, ¿la cosa está fea o no está fea? Comienzan sacando las Sacando. Eso está mal, ¿cierto? Ahí tenemos que pensar que algo feo pasó, porque esas articulaciones no son móviles. Ahora, ¿cómo se llama la articulación entre cada uno de los pubis? Entre cada uno de los cuerpos del pubis. ¿Cómo se llama esta articulación? La sínfisis del pubis. La sínfisis púbica o sínfisis del pubis. ¿Articulación móvil o inmóvil? Inmóvil. Parcialmente inmóvil, ¿cierto? Es bastante inmóvil, pero tiene cierta movilidad. ¿Sobre todo en quiénes? En las Mujeres. mujeres. En las mujeres. ¿Por poquepe? Por el parásito. Por el parásito, porque los estrógenos hacen que se relaje un poquito para permitir que se abra y que pueda salir parasitín. ¿Listo? Profe, donde su esposa la escuche le da un golpe. No, ella sabe que yo hablo así, ella lo tiene absolutamente claro. Y yo amo a mi parásita. Pero eso no le quita el hecho de que es una parasitosis. Y se lo sostengo al que sea. Pobrecita. Es que ¿Por qué? parásito. Y va a ser, ¿ustedes cuántos años tienen?
En promedio tienen 20 años todos. Sí. Y no son Pues- parásitos. Todavía no siguen drenando la economía de sus papás. Usted tiene una cara de déficit. Usted tiene una cara de déficit que no se la aguantan. Profe, ¿sí o qué? Señor. Que usted es de los que en consulta le leen el resultado del examen de embarazo a la señora y le dicen, ay señora, lo siento, está embarazada. Sí, claro, por supuesto. Le doy mi sentido pésame. O sea, Usted tiene un parásito allá adentro, señora. Sí, claro. Y un parásito que va a querer mucho y que va a cuidar mucho. Claro que sí. Listo, chicos, continuemos. Bien, entonces vamos, traten de no mirar los nombres, por favor. Traten de no mirar los nombres para que recordemos. ¿Esta es una visión lateral o medial? Lateral. 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 ¿Esto es anterior o posterior? Anterior. ¿Por qué? Posterior. Porque se puede Ah, ver espere, la espere, espere, pubis. espere, espere. ¿Quién dijo posterior y por qué? Justifica tu respuesta. Ay, mentira, no. Ana, porque ya te diste cuenta que no. Porque pues al otro lado está la sínfisis púbica, entonces no. Eso, entonces aquí estamos viendo el pubis, entonces por obligación esto es anterior y esto es posterior. ¿Estamos de acuerdo? Voy a Sí. empezar a señalar estructuras, traten de no mirar los nombres, chicos, para ver si se han aprendido, ¿vale? ¿Qué estoy señalando aquí? El ala del isquion. ¿De No, qué? a la ilíaca. O el ala del ilion, ojo, no del isquion, del ilion, ¿vale? Ok, ¿qué estoy señalando aquí? La cresta La ilíaca. Cresta y- La cresta ilíaca. ¿Qué estoy señalando aquí? Es Espina. Sí, Espina ilíaca Mm, postero Mi- inferior. ¿Será que eso hace parte del ilíaco? No, es ciática. no, ¿Hace parte de qué hueso? Es ciática. del il. ¿Existe el hueso ciático? No. No. Del isquion. Ah, ¿del cual? ¿Cómo se llama el hueso? Isquion. Isquion. Isquion, no isquion, isquion. Entonces, ¿esta es la espina ciática o la espina Isquiática. Isquiática. isquiática? ¿Qué es esto? El sacabocado. Escotadora asiática mayor. Escotadura ciática mayor. ¿Y esta pequeñita? La escotadora asiática menor. Menor. ¿Esto que estoy señalando aquí es qué? Agujero obturador. Ese es el problema de leer. Este es el Agujero. agujero obturador. También se conocido como Orificio obturado. orificio obturador o agujero obturador. ¿Que está formado por cuáles huesos? Por el isquion y el pubis. Isquion. Por el isquion y por el pubis. Muy bien. ¿Qué estoy señalando acá? El acetábulo. Acetábulo o Orificio acetabular. cavidad acetabular. No es un orificio, es una cavidad. ¿Listo? Bien. ¿Y que me lo forma cuáles huesos del coxal? Los tres. Los el tres. pubis, el Muy isquion bien. El hilo. Muy bien. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Espina ilíaca. Profe, eso que acabo de decir que lo forman tres huesos, ¿qué? Los tres huesos de, ¿cuáles son los huesos del coxal que forman la cavidad acetabular? ¿Te perdiste? Sí. A ver, despacio. Acuérdate de los huesos del coxal. ¿Cuáles son los huesos del coxal? Ana. ¿Cuáles son los huesos del coxal? El ilion, isquion y pubis. Muy bien. Ahora la pregunta es, Ah, ya. ¿cuáles huesos del coxal me forman la cavidad acetabular? Sí, es la unión de los tres, sí. Bien. Ahora ¿Cuáles sí. huesos del coxal me forman el foramen obturador? Los tres. ¿Segura? Piénsalo bien. Míralo. ¿Cómo? ¿Cuáles huesos del coxal me forman el foramen obturador? Mira bien. Ah, el isquion y el pubis. Ajá. ¿Cuáles huesos del coxal me forman la abertura pélvica superior? El ilion. Ajá. De los tres. ¿Segura? Piensa bien. Ah, no, Recuerda, ilion y isquion.
Recuerda la abertura pélvica superior. ¿Te acuerdas de la línea? A ver, yo me devuelvo, no tengo problema. Acuérdate de esta línea roja. Sí. ¿Cuáles huesos del coxal me forman esa línea roja? El ilion y el pubis. El ilion, el pubis. ¿El isquion tiene algo que ver ahí? No, porque está abajo. Naranjas, ¿sí o qué? ¿Y quién me falta para completar esa línea pélvica o esa abertura pélvica superior? El sacro. El sacro, muy bien. Ahora, ¿qué huesos del coxal me forman la abertura pélvica inferior? Discúlpenme un segundo, chicos, por favor. Aló. Listo, chicos. Entonces, ¿qué huesos del coxal me forman la abertura pélvica inferior? El pubis. Ajá, Y el isquion. el isquion. ¿Y quién me falta para completar esa línea imaginaria atrás? Coxis. El coxis. No el coxis, no, el coxis, con C intermedia, C. Coxis. No el coxis, porque no es con D, ni con T. ¿Listo? Ustedes chicos son médicos y tienen que aprender los nombres correctos y la pronunciación correcta anatómica, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Van entendiendo, no me interesa correr, me interesa que aprendan, me interesa que entiendan. Profe, disculpe, ¿será que usted me puede volver a Claro, explicar lo de la fosa ilíaca? Que no lo de la entendí fosa bien. ilíaca. Ok, Sí. vamos a volver a explicar. ¿Alguien le quiere explicar a Gina? ¿Alguien se quiere atrever a explicarle? Cuando uno es capaz de explicar es porque entendió. Eso es una máxima de la educación. Cuando uno es capaz de enseñar es porque entendió. ¿Alguien le quiere enseñar a Gina? Les pongo, bueno, ahí les puse la imagen que les sirve de referencia. ¿Dónde se ubica la fosa ilíaca? A ver, chicos, ¿quién me ayuda? En el ilion. En el ilion. Su referencia anatómica es el ilion. ¿Qué cara del ilion? ¿La cara medial o la cara lateral? Esperen que antes de que mis perros empiecen a ladrar, vayan pensando o vayan Medial. respondiéndole ahí. No es la media, el profe. Efectivamente, es la cara medial. ¿Cierto? Entonces la cara medial, ¿cierto? ¿Por qué es importante la fosa ilíaca? A ver, chicos, ¿por qué es importante la fosa ilíaca? Profe, porque, ay, esperen, que se me Dale, olvidó. dale, dale, piénsalo, No, piénsalo. Pues profe, yo sé que eso tiene que ver pues con cuando por ejemplo uno le da apendicitis, pero se me Porque es un olvidó punto de eso. referencia Esa anatómico era. cuando hay algunas entidades clínicas de dolor abdominal. ¿Listo? Profe, me señala porfa la fosa ilíaca. Aquí, mírala. Si este es el ilíaco o el ilion, Ujú. ¿cierto? Y estamos viendo su cara medial, estas son las dos fosas ilíacas. La fosa ilíaca izquierda y la fosa ilíaca Derecha. derecha. Milo, venga para acá. Se me va a volar el perro. Milo, venga para acá. Ya sabía que iban a hacer bulla. ¿Listo? Ahora, en esta imagen estamos viendo las fosas ilíacas. No. No, ¿por qué? ¿Por qué no estamos viendo las fosas ilíacas ahí? Porque es una imagen lateral. Que es una imagen lateral. Denme un segundito, chicos, qué pena con ustedes. A ver, venga a ver. Dale, dale.
Listo, entonces, en definitiva, aquí no podemos ver la fosa ilíaca, ¿por qué? Porque es una imagen lateral. Exactamente, entonces, ¿dónde estará la imagen, dónde estará la fosa ilíaca en esta imagen que estamos viendo? Al otro lado donde se está señalando. Detrás, ¿cierto? Justamente detrás. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro, Gina? Sí, profe, muchas gracias. Y ahora sí. Venga, Gina, ¿me entendió? Sí, señor. Si sabes que te va a molestar con eso todo el semestre. Porque, Porque es que yo le pregunté, venga, Gina, ¿quedó claro? Es que yo tengo una parcera muy parcera que se llama Gina y la huevoneo todo el tiempo. Entonces cuando la llamo, yo, ay, venga, Gina, no, profe. lo siento, Me tocó cambiarte el nombre. básicamente. Sí. Gina, Marcel, no, es que Marcela no es divertido, no, Gina. Ya. Bueno, chicos, continuemos. Vamos claros hasta acá. Muy bien, el isquion entonces va a tener un cuerpo y una rama, ¿cierto? El cuerpo del isquion me va a formar la porción posterior del acetábulo, que esto ya lo estamos viendo aquí. Entonces, miren, esto es el isquion. Todo esto es isquion, ¿cierto? Ese isquion entonces va a tener un cuerpo que me va a formar la parte posterior del acetábulo, ¿cierto? Y me va a tener una rama. Y esta parte, que es donde ustedes están sentados, que es una parte de hueso grueso, va a ser la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Que va a ser sitio de inserción para músculos del miembro inferior. O sea que aquí esto es muy fuerte, es un hueso muy grueso. ¿Sí? ¿Vamos claros? Y también esa rama del isquion, mírenla acá, va a ser parte, aquí está la rama del isquion, va a ser parte del foramen o el agujero obturador. ¿Vamos claros hasta ahí? Pero Sí. Señora, ¿quién iba a preguntar? A ver. No, Vero dijo sí, profe. Ah, qué pena, yo pensé que era una pregunta. Que no me hablaste claro, no te entendí. Listo. Y lo que decíamos, esa gran protuberancia postero-inferior, mírenla acá que es posterior e inferior, va a ser la tuberosidad isquiática que ya la mencionamos. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a recordar cosas. ¿Qué es esto? Espina ilíaca posterior inferior. Postero inferior. Muy bien. ¿Qué es esto? cresta ilíaca. Cresta ilíaca. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Pregunta importante. ¿Esta es una vista medial o lateral? Medial. 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 Perfecto, porque vemos aquí la sínfisis del pubis. Golazo. ¿Es una visión anterior o posterior? Anterior. Posterior. 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 Porque la espina y la sínfisis del pubis la estamos viendo hacia allá. O sea que estamos mirando ese coxal, lo estamos mirando desde acá. ¿Sí? O sea, estamos mirando así. Estamos mirando al individuo desde atrás. ¿Cierto? Y es muy importante aquí en esta visión que veamos este espacio que vemos aquí como en azul, que es otra, miren que es otra articulación. ¿Qué espacio creen ustedes que qué articulación tenemos acá? El sacro. ¿Cómo se llama esa articulación? Profe, Articulación sacrocoxal. ¿Seguros? profe, ¿cómo? No, sacroiliaca. Ah, muy bien. ¿La articulación? Sacroiliaca. Ilíaca. Muy bien. Entonces vean acá. Aquí se ubica la articulación sacroiliaca. O sea que aquí es la porción posterior del ilion donde se me va a articular con el sacro para terminarme de formar la pelvis. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, ¿cómo que lo estamos viendo desde atrás y la pubis está a mi lado izquierdo? Si el pubis Sí, está a mi lado exacto. izquierdo. ¿Qué coxal es este? ¿El derecho o el izquierdo? Ese es el derecho. El Derecho. derecho. ¿Lo estamos viendo desde dónde? Desde atrás. O sea, siendo este el coxal, lo estamos viendo como así. Aquí estaría la sínfisis del pubis, ¿cierto? Aquí estaría el Sí, alerón ilíaco. Lo estamos viendo así. pero mire, bueno, yo decía por el angulito del corte. ¡Ay, no! Perdón, En muchachos, el- es que mi perro está gruñendo.
Sí, a mí no me regañe, pues. Profe, No, yo no le diría Milo, le diría huevón, pero no, Milo no. que parece, pues, como el ángulo del corte. Sí, Sí. parece Pero mira que aquí te están mostrando cuál es el. ¿Sí ves esto azul que están mostrando acá? sí, eso Te era lo están que me mostrando el refiero. plano, te están mostrando el plano de la estructura anatómica, tomando como referencia la sínfisis del pubis. Entonces mira que la están poniendo como así. ¿Sí lo ves? Entonces Sí, nosotros lo claro. estamos viendo aquí. Entonces estamos viendo una visión medial y estamos viendo una visión posterior. ¿Ya sí te ubicas? Pues no, la verdad no me queda porque, claro, posterior. Porque mira que estamos viendo la tuberosidad isquiática, la estamos viendo hacia nosotros. O sea, la sínfisis del pubis está acá y la tuberosidad isquiática está acá. Obviamente tienen que usar la imaginación. Esto está en 2D y esto es una estructura 3D. Ok. Sí, ya sí te cuadró. Sí. Sí, Z. Profe, la derecha es la posterior. Esta de la derecha estamos viendo desde posterior, efectivamente. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Ya sí les quedó claro, chicos. Bueno, Sí. ¿qué estoy señalando aquí? La escrutadora isquiática superior. ¿Superior? Sí. Mayor. Mayor. Exactamente. ¿Qué es esto? La espina isquiática. Tuberosidad del isquion. No. Espina ciática. Espina ciática o Ciática. espina Isquiática. isquiática. Muy bien. ¿Y qué es esto? La espina. No. Escotadura No, asiática no. menor. Escotadura ciática menor, que también la pueden llamar la incisura isquiática menor, pero su nombre más adecuado y más común es escotadura ciática menor. ¿Listo? Tolis. Tolis. Bueno, chicos, y vamos a terminar hablando del pubis. Entonces, el pubis es un hueso angulado, ¿cierto? Que tiene esta forma, tiene un cuerpo y dos ramas, ¿cierto? Una rama superior que va a ser la porción anterior del acetábulo, ¿cierto? Y una rama inferior que va a estar metida o relacionada con el foramen obturador. Y en esa parte anterior del cuerpo del pubis, aquí viéndolo desde anterior, o sea, ustedes están viendo desde adelante, hay un engrosamiento que va a ser la cresta del pubis, luego la vamos a ver, que va a terminar hacia su parte lateral como un abultamiento, que es el tubérculo del pubis o la espina púbica. Y ya sabemos que los dos pubis se van a articular el uno con el otro, formándome ¿qué estructura? ¿Qué estructura me va a formar? La sínfisis púbica. La sínfisis del pubis. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta acá con el pubis? Entonces, fácil. Pubis, un cuerpo y dos ramas, una rama superior y una rama inferior. ¿Estamos de acuerdo? Y su cuerpo. Y aquí, obviamente, la sínfisis. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Bueno, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos entendiendo lo que les digo. Me interesa que entiendan, no que corramos. Sí, Sí, profe. profe, todo claro. Bueno, chicos, entonces no siendo más, podéis ir en paz. Que la felicidad os atropelle. Shaolin. Chao, profe. Muchas gracias. Que